Se suele decir que después de la tormenta siempre viene la calma. En mi caso, mi tormenta ha sido de hielo, de corazón de hielo, concretamente Frozen. Justo cuando necesitaba más tranquilidad, se me ocurrió meterme en el proyecto propuesto por Iniciativa Spot, la magia del musical. Si te apetece escucharlo, lo tienes de dos formas, uno con la música y otro sin la música. Se llama Frozen 2013, la magia del musical. Lo puedes encontrar por ese nombre. Si quieres escucharlo con música, está en la plataforma iVoox. Si no lo vas a escuchar con música y es para todas las plataformas, directamente en Spotify le das a reproducir y listo. Pero recuerda, además te lo vas a encontrar en el título, con o sin música. Te aseguro que tanto uno como otro, especialmente el que tiene música, está hecho con mucho cariño. Y ahora comienza una nueva página de Diario de Argifonte. Mi diario personal hecho podcast. Y yo me llamo Víctor Gabriel. En el episodio hablamos de la película musical Frozen. En este episodio del que te hablo, Martina y yo hablamos del autor Hans Christian Andersen, escritor danés del siglo XIX que luchó contra las imposiciones. Fue muy brillante en sus creaciones, pero parecía que para él no era suficiente, incluso aun confiando en él. Parecía, o me lo parece a mí, que él mismo se lastraba con algunas carencias afectivas o quizás por las estructuras sociales que eran excesivamente encorsetadas en aquella época en la que vivía. Concretamente, creo que las carencias afectivas, amores no correspondidos, confianza en sí mismo y estructuras sociales inamovibles fueron principalmente los temas en su obra, en sus cuentos, y que él desde su interior le daba solución. Una cosa que he aprendido con la publicación de este episodio, pues digamos que he tenido que hacer dos. Una no extendida y otra extendida. La extendida es con música y solamente se puede escuchar en iVoox, precisamente porque te protege los derechos de autor en esa plataforma. La otra, una versión reducida en la que no aparecen las canciones, en la que quizás tarareo y encima tengo que tener cuidado de no utilizar la palabra continuada como si fuera la canción, porque encima también te puede saltar problemas en ese aspecto. En esa versión descafeinada puede incluso descontextualizar todo lo que quiero decir, porque le falta, precisamente se trata de una película musical, que sin las canciones no se comprende el mensaje de la película completa. Partes íntimas, de emoción, de pensamiento interior, de lucha, de crecimiento, de madurez, de desarrollo, aparecen muy bien representadas en las canciones, de manera que sería necesario utilizarlas, uso legítimo para poder contextualizar lo que se está diciendo. No te estás lucrando, no estás aprovechándote de una obra, es que estás hablando de ella. Pero bueno, estamos en un mundo en el que parece que nada más que se piensa en el dinero. Así que he tenido que hacer esa versión reducida. Otra cosa que he aprendido es cómo una obra, como una canción, sirve para dar la vuelta por completo a la obra. Sí, y es que resulta que si La Reina de las Nieves servía para hacer la película, resulta que no les convencía a aquellas personas que la iban a crear. Intentaban y no intentaban, hasta que resulta que alguien apareció con Let It Go, la canción Déjalo, Suéltalo, como quieras llamarlo, y esto sirvió como revulsivo para poder trastocarlo por completo, para poder dar un mensaje más actualizado de ese cuento. Y la verdad es que lo han logrado. El problema está en que hay muchas personas que con su corta punto de vista, ese cortito pensamiento de que lo woke es negativo y demás, pues entonces no se dan cuenta de que esa película, que es para niños, tiene un mensaje mucho más profundo, mucho más sesudo, mucho más interesante de estudiar y analizar. Y no es tan para niños como pueda parecer, ni está tampoco adoctrinando, sino está haciendo una búsqueda interior de cada uno de los personajes, y además de una forma muy madura. De manera que al final te das cuenta que lo que iba a ser basado en el libro de La Reina de las Nieves resulta que se convirtió en inspirado, y al final no sé si simplemente se trata de un pequeño soplido de La Reina de las Nieves, porque le da un giro por completo a la historia. Casi todos los personajes tienen un desarrollo, cuando resulta que en el cuento solamente era el personaje principal el que tenía ese desarrollo. Así que todos tienen un aspecto psicológico, uno es la antítesis del otro, pero se desarrollan y van evolucionando cada uno de ellos, algunos a la par, otros de forma separada, y solo aquellos que no quieren mejorar se ve que quedan como personajes planos.
como personajes no jugables, que simplemente están ahí porque hace falta contextualizar la historia, pero ya está. Una vez que hacen su función se quedan ahí sin hacer nada. El tema es que se ve cómo avanza la mayoría de las cosas, la mayoría de las personas, en este caso de los personajes. Sobre la grabación, ¿qué he aprendido? Pues que he estado súper a gusto con mi niña, que hemos estado grabando en varios días diferentes. Nos ha servido para darnos cuenta que una cosa es lo que tú hayas leído y otra cosa es cuando lo estás leyendo, que realmente lo tienes que interpretar y que no es simplemente digo lo que dice ahí, sino tengo que saber lo que estoy diciendo para poder hacer lo mío y después expresarlo. Y como te vas confundiendo incluso leyendo lo que estás haciendo, sabes lo que estás diciendo, sin embargo te confunde porque estás tratando de imbuirte dentro de ese mensaje que estás dando. Luego en la edición he tenido que hacer varios ajustes con la edición. Yo utilizo Reaper y una vez que tenía gran parte del episodio grabado, lo renderizaba, lo convertía en un audio para poder escucharlo y lo escuchaba en varios sitios diferentes. Ya fuera primero como lo estaba haciendo con la edición, con los cascos, pero claro, lo escuchas con una calidad tremenda. Luego lo pasas al teléfono y en el teléfono te pones a escucharlo sin nada más que el teléfono y vas viendo los fallos, cómo tienes que reforzar unas frecuencias más que otras. Luego lo pasas al coche y en el coche se escucha las frecuencias bajas mucho y las altas poco, y sin embargo eso te da una señal de por dónde tienes que ir o qué tienes que aumentar, porque muchas veces el audio que yo ponía de fondo, la música, no se escuchaba lo suficiente, se escuchaba mi voz hablar, cortaba, en ese momento tenía que sonar la música y no sonaba como debía en un coche, por ejemplo, en los cascos cuando voy paseando por la calle, porque ahí hay que reforzar otro tipo de frecuencia. Eso me sirvió para ir aprendiendo qué es lo que tenía que hacer, porque no estoy acostumbrado a utilizar músicas a menos que sea de fondo, sino músicas que son necesariamente, en ese caso, en ese preciso momento, las protagonistas. Y luego en la publicación, pues me topé con algo que no le he dado mucha importancia nunca, porque nunca he metido música que sea de derechos de autor. Entonces, claro, me topé con que al momento de subirlo, en cuestión de creo que segundos, fue YouTube el que me lo bloqueó y a continuación, en cuestión de horas, fue Spotify el que me dijo que fuera, que lo tendría que quitar si no quería recibir problemas. Entonces tuve que buscar la forma de hacerlo y por eso lo publiqué en iVoox, que ahí puedes escucharlo completamente y luego hacerle la versión alternativa, pero para no perder todo ese trabajo que había realizado con mi pequeña, que la verdad es que merecía la pena escuchar. De manera que eso, he aprendido muchísimas cosas y más seguramente que cuando termine de grabar me acordaré y habré dicho ¿por qué no lo he hecho? Vamos aprendiendo poco a poco. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Si te apetece puedes reseñarlo, comentarlo y valorarlo en Apple Podcasts, Spotify, YouTube o iVoox. Para no perderte ninguna publicación puedes suscribirte en cualquier plataforma. Las vías de contacto están en la literatura del episodio del podcast. Como por ejemplo te puedes pasar por Argifonte Podcast en Signal, WhatsApp o Telegram. Cuídate para poder cuidar a los demás y recuerda que el tiempo corre, vuela. Así que apresúrate despacio. Esto ha sido Diario de Argifonte y yo me llamo Víctor Gabriel.